Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Nos proponemos en esta parte iniciar el capítulo 2 del texto de elementos básicos de cálculo integral y series, el que corresponde a los métodos de integración. La palabra técnicas o métodos de integración no es más que el estudio sistemático de métodos que nos permiten calcular primitivas o antiderivadas. No solamente podemos calcular la primitiva o antiderivada de muchas funciones, sino que son métodos que permiten construir las llamadas tablas de integrales que aparecen en todos los textos de cálculo y que también en el texto nuestro, Elementos Básicos de Cálculo Diferencial y Series, aparece en el apéndice 3. Iniciamos este capítulo con el módulo 5 que dice primera tabla de integrales indefinidas. Esta primera tabla de integrales indefinidas que aparece en el texto, se le sugiere al estudiante tenerla a la mano en el desarrollo de los ejercicios que aparecen al final del capítulo. Todas estas fórmulas se han construido teniendo como base las fórmulas diferenciales del módulo 19 del primer texto, Elementos Básicos de Cálculo Diferencial. Las vamos a retomar aquí, algunas de ellas, para que el estudiante las maneje y las vaya escribiendo aparte y vaya dándole uso en los ejercicios. La primera es la de integral de u a la n de u, va a integrar como u a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c, siendo n diferente de menos 1, y la integral cuando n vale menos 1 es logaritmo natural de u. Y aquí sale entonces la fórmula, la integral de du sobre u es logaritmo natural de u. La de una constante por du es a por u más c. Sigamos presentándolas. La tercera, la integral de du, integra como u más c. La integral de a la u de u, e a la u más c. La integral de a la u, la anterior es un caso particular de la quinta, 1 sobre logaritmo natural de a por a la u más c, etcétera. Todas ellas aparecen en el módulo 5 del texto en mención. Las integrales de seno es coseno menos coseno, la de coseno es seno, la de tangente menos logaritmo natural, la de cotangente logaritmo natural de seno, secante al cuadrado tangente, cosecante menos cotangente, etcétera. La secante tangente, cosecante cotangente, secante, logaritmo natural de secante más tangente, etcétera. Todas ellas se deducen fácilmente derivando el segundo lado y obteniendo el integrando, secante de u, tangente de u. Entonces, si se deriva menos cosecante de u, se va a obtener cosecante de u por cotangente de u. Hay algunas que no aparecen en la tabla de derivación. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular, en particular esta, la integral, o demostrar que la integral de u sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c, vamos a tomarla como un casito especial que nos pueda dar referencia a la derivada. La integral de dx sobre x aparece como el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Lo que estoy diciendo es que todas ellas se pueden demostrar de la siguiente forma. Derivando el resultado de la integral, obtenemos el integrando. Es decir, debemos demostrar que la derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x más c nos tiene que dar 1 sobre x. Y con eso quedaría probado que la integral de dx sobre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. En efecto, para calcular la derivada de una suma, es la suma de las derivadas.
la derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x más la derivada con respecto a x de una constante. Esto es igual. Ahora, téngase presente lo siguiente, que la derivada de una constante es 0. Esta daría 0. Tenemos que calcular ahora la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x. La función logaritmo natural de x no es derivable en x igual a 0, pero en las cercanías de 0 sí es derivable. Para ello usamos la definición de valor absoluto de x presentada en el curso de elementos básicos de cálculo diferencial. Valor absoluto de x es igual a x si x es mayor que 0, valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0. El valor absoluto de 0 es igual a 0. Entonces usamos esta definición para calcular la derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x. Así, si x es mayor que 0, vamos a tener entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Va a ser igual a 1 sobre x por la derivada de x, que es 1, siempre y cuando x sea mayor que 0. Ahora, la derivada con respecto a x del valor absoluto de x es reemplazar el logaritmo natural de valor absoluto de x, reemplazar el valor absoluto por menos x. Queda el logaritmo natural de menos x. De acuerdo a las reglas de derivación, esto es 1 sobre menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Simplificando, da 1 sobre x siempre que x sea menor que 0. Entonces, en cualquiera de los dos casos, estamos afirmando que la derivada con respecto a x del logaritmo natural del valor absoluto de x vale 1 sobre x. Es en esta forma como se pueden demostrar todas las fórmulas que aparecen en esa tabla de integrales. Lo que vamos a presentar ahora en el cálculo de primitivas y en el cálculo de integrales, muchas veces es útil tener en cuenta unas reglas prácticas que se deducen fácilmente usando derivación y que son de frecuente uso en lo sucesivo del texto. Esas reglas prácticas son las siguientes. Las fórmulas usted las puede tener en cualquier momento, pero lo importante es saber manejarlas. Supongamos que quiere integrar una función que presenta la forma f de ax de x, siendo a una constante distinta de 0, esto es 1 sobre a por f de ax. Si la función que usted va a integrar tiene la forma f de una x más b, y f de x es la primitiva más general de f de x, entonces la integral da la primitiva evaluada en x más b. Si es una f de ax más b, da 1 sobre a por f de ax más b. ¿Cómo se usan estas fórmulas? Y esa es, digamos, la dificultad que muchas veces encuentra el estudiante en el uso de estas tablas que nosotros hemos presentado anteriormente, de estas tablas de integrales. Supongamos que el estudiante, usando la tabla, se le pide calcular la integral del seno de 3x por dx. Frecuentemente el estudiante hace uso de la fórmula la integral de seno de u, que aparece en esa tabla que nosotros dimos, y es menos coseno de u más c. Frecuentemente el estudiante, cuando se le pide calcular la integral de seno de 3x de x, inmediatamente responde como menos el coseno de 3x más una constante c. Pero aquí hay un error. ¿Por qué? Porque si se deriva menos coseno de 3x más la constante c, no se va a obtener seno de 3x. Esto daría menos 3 por la derivada de coseno de 3x, que es menos seno de 3x. Simplificando, daría 3 seno de 3x. Resultado diferente al que aparece dentro del integrando.
Entonces, para ello es que se utilizan estas fórmulas que aparecen acá. Si la integral de f de x es una f de x más c, entonces vamos a usar la primera. F de ax de x es 1 sobre a por f de ax más c. ¿Cómo la vamos a usar? Usando esta. La integral del seno de x, si es de acuerdo a la tabla de integrales, a menos el coseno de x más una constante c. Esta está desempeñando el papel de f minúscula de x. Esta está desempeñando el papel de f mayúscula de x. Como nosotros necesitamos calcular la integral del seno de 3x por dx, obsérvese que esta ya queda reemplazada es por f de 3x. F de x es seno de x. F de 3x, entonces va a ser seno de 3x. En consecuencia, esto va a ser menos 1 sobre 3 por el coseno de 3x más la constante c, de acuerdo a esa primera fórmula, menos coseno de x, que es coseno de 3, que es f de 3x, es coseno de 3x, más la constante c. Existe otro procedimiento que lo vamos a usar frecuentemente y es con la regla de sustitución o el cambio de variable. Si no se quiere tener en cuenta estas reglas prácticas, supongamos que se quiere calcular la integral de e a la 5x por dx. La regla de sustitución o el cambio de variable establece que si yo hago este cambio, llamo u igual a 5x, entonces el diferencial de u va a ser igual a 5 de x. Obsérvese que aquí tengo, si reemplazar esta integral, esto daría e a la u, pero esto no es el de x no es de u, sino que para obtener el de u habría que multiplicar por 5. Entonces multiplico aquí por 5 y divido por 5. Me daría entonces un quinto de la integral de e a la u, y este 5 de x lo reemplazo por du. Ahí se aplico directamente una de las fórmulas que aparecen en la tabla y vamos a obtener, esto va a ser un quinto de e a la u más la constante c. Sustituyendo la u por 5x, obtengo finalmente un quinto de e a la 5x más la constante c. Eso es lo que se debe hacer con todas estas fórmulas que aparecen en la tabla de integrales. El uso que se debe hacer debe ser ese. Entonces, de esta manera estamos culminando el primer módulo de este capítulo 2, el módulo 5, que es el que corresponde a la construcción de una primera tabla de integrales. El uso frecuente de ellas es lo que te va a permitir adquirir habilidad para resolver muchas integrales que se nos van a presentar mucho más adelante. Les agradezco mucho la atención que se han servido prestarme y hasta pronto.